Ok, así debe de quedarles la gráfica del primer mecanismo, que es el mecanismo de Colisa. Trabajé con la manivela 2 y pues, la guía, que es el elemento 3. Entonces, como se dieron cuenta, obtuve precisamente la gráfica de nuestro mecanismo. Este es el origen. Este vector velocidad de BB2, evidentemente, representa el movimiento de la manivela 2. El BB4, lo que es propiamente, no es BB4, perdón, aquí es BB3. Este es 3. Y la relativa es 2 vista desde 3. Entonces, este es el elemento 3, perdón. ¿Vale? Este vector, que es el mentado vector de deslizamiento, vector relativo, como ustedes le gusten llamar, precisamente es el movimiento que desarrolla o que tiene específicamente el punto B. Ojo, aquí no puedo hablar que es una corredera. Si ustedes recuerdan, precisamente este tipo de contacto es un tipo precisamente de par cinemático de 2 grados de libertad. Entonces, esto equivale que en lugar de ser un punto, yo lo trabaje como si fuese una línea, que es lo que estoy obteniendo propiamente acá. Ahora, ya que nosotros llegamos a esta gráfica, vamos a trabajar prácticamente con el elemento número 3. ¿Por qué? Porque a partir del elemento número 3 se deriva movimiento hacia lo que es la biela
y la corredera. Pero específicamente aquí necesito o necesitamos encontrar propiamente el punto D. Aquí nuevamente hay dos formas. La primera, y la que relativamente yo utilizo más frecuentemente, es trabajar y yo digo que de C a B en la imagen sobre CD de mi dibujo, esto es igual de C a D en la imagen sobre CD de mi dibujo. El punto C, el punto B y el punto D, esos tres puntos pertenecen o están ubicados sobre el mismo elemento. Evidentemente es el elemento 3. En este caso, necesito conocer a qué distancia voy a ubicar precisamente este punto D. Si yo despejo, me queda que la distancia de C a D en la imagen, que es donde está nuestra gráfica, queda en función de la relación CD imagen entre CD de mi dibujo, todo esto por CD de nuestro dibujo. Por lo tanto, de C a D en la imagen, poniendo los valores correspondientes, de C a B en nuestro dibujo, ¿dónde está? Les doy la distancia de B a D y de C a D, por lo tanto sería la suma, 4.8 más 1. Perdón, 4.6 más 1.8. 4.6 más 1.8 es de 6.4. Y de C a D es 1.8. Esta distancia de C a B en la imagen, como les comentaba, en este caso, por ejemplo, esto evidentemente se llama el punto B visto desde, si lo percibo desde el origen hacia acá. Pero si yo lo percibo respecto al elemento 3, ¿vale? Este sería el punto C, ¿sale? Que sería nuestro punto fijo. Y por aquí tendría lo que es el punto B3. Voy a medir esta distancia. Esa distancia me da, con los datos con los que estoy trabajando, de 8.4 centímetros. Por lo tanto, de C a D en nuestra imagen, 8.4, 6.4 por 1.8. Nos da 2.36. No hay ningún problema si la subo a 2.4 centímetros. Por lo tanto, a 2.4 centímetros a partir de C, voy a ubicar a nuestro punto D. Entonces, a 2.4 centímetros, como les comentaba, está propiamente nuestro punto D. Entonces, este punto, ¿sale? Se llama velocidad de D. A continuación, lo único que voy a hacer es precisamente indicar el vector. Ese vector, por tratarse de un vector absoluto, debe de salir forzosamente del origen. Entonces, en este caso, este vector se va a llamar velocidad de D. Una vez que ya tengo o tenemos representado el punto D, pues necesito replantear mi ecuación. Esta es la ecuación con la cual yo trabajé, con la cual yo grafiqué. Esta ya no me sirve, ya la tengo graficada y bien ubicado todo y cada uno de los puntos. Por lo tanto, en este caso, puedo... miento, perdónenme. Denme un segundo. ¿Dónde está? La segunda opción que les comentaba para ubicar el punto D, se me estaba pasando. Si recuerdan, medí el vector, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a utilizar como referencia, evidentemente, la velocidad de V2, que tiene una magnitud de 32.7 centímetros por segundo. Aquí yo la dibujé a 10 centímetros. El vector velocidad de BB3 lo medí y me midió 8.4 centímetros. La velocidad real de ese vector BB3 sería 8.4 por 32.7 sobre 10. Sería una magnitud equivalente a 27.45. Perdón.
centímetros por segundo, ¿vale? Con esta velocidad, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esta velocidad, propiamente, voy a trabajar y voy a obtener la velocidad de BB3 angularmente hablando. ¿Por qué? Porque como ese elemento está desarrollando un movimiento de rotación, entonces esta distancia va a ser la suma nuevamente de la distancia de B a D más de C a D, que eran 6.4. ¿Sale? Entonces, esta es de C a B el radio. Despejo el angular de 3, resultando que la velocidad de BB3 entre el radio de C a B serían los 27.5 centímetros por segundo sobre los 6.4 centímetros. La angular de 3, 27.5 entre 6.4. Nos da una magnitud de 4.3 radianes por segundo, ¿vale? Como esta velocidad angular es para todo el elemento 3 y evidentemente para todo punto contenido sobre el elemento 3 va a girar precisamente a esta velocidad angular. Como el punto que me interesa es la velocidad de D, voy a multiplicar la angular de 3 por la distancia precisamente o el radio de C al punto D. La velocidad de D serían los 4.3 radianes por segundo por 1.8 centímetros. 4.3 por 1.8 nos da una magnitud de 7.7 centímetros. Evidentemente serían centímetros por segundo. Ojo, esta es la velocidad real. Si yo la relaciono aquí, ¿sale? Entonces voy a multiplicar 7.7 por 10 entre 32.7. Nuestro vector nos debe de salir de 2.35 centímetros. Aproximadamente 2.4 centímetros, ¿vale? Entonces, pueden ubicar los puntos, ya sea con esta proporción o en su defecto de manera analítica, déjenme llamarlo así, de esta forma, ¿vale? En ambos casos es válido. Entonces, ahora sí, regreso a mi problema. Como tengo otro elemento, tenemos otro elemento que desarrolla movimiento plano general, pues tengo que replantear mi ecuación. Entonces, en este caso, puedo trabajar y decir que la velocidad de D va a ser igual a la velocidad de E más el vector relativo de D visto desde E. Ojo, nuevamente, y como se los expliqué en su momento, el vector velocidad de D nosotros ya lo tenemos graficado, ya lo tengo yo representado. Aquí déjenlo, ¿vale? Aquí es donde realmente me interesa tenerlo bien ubicado. ¿Sopas? Entonces, el vector velocidad de E pertenece a una corredera. Y evidentemente el movimiento que desarrolla esa corredera, o por la posición en la cual yo la dibujé, precisamente es un vector que se desliza de manera absoluta totalmente horizontal. Por eso indico que puede ir hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha, ¿vale? Y finalmente, el vector relativo, en este caso, yo estoy suponiendo que para mí el punto E lo voy a considerar como fijo, por lo tanto, el punto D va a tratar de rotar. Evidentemente, aquí estoy hablando del eslabón número 4, que es la biela. Por lo tanto, genero un vector perpendicular al elemento número 4, que se va a llamar velocidad de D vista desde E. Y respecto a un horizontal, ¿sale? Puedo medir o puedo determinar estos ángulos. En este caso, estos ángulos serían 90 menos teta 4, donde teta 4 tiene un ángulo de 13 grados, 90 menos 13 serían 77 grados. Ojo, estos 77 grados los puedo medir en el primer cuadrante o respectivamente por su opuesto por el vértice en el tercer cuadrante. Regreso a mi gráfico. Nuevamente, ya tengo el vector velocidad de D. El vector velocidad de E va a pasar sobre esta horizontal, no hay ningún problema. Por lo tanto, lo único que voy a hacer en este caso es trazar una horizontal de referencia, ¿vale? Para poder medir el ángulo de mi vector relativo.
Entonces, en este caso, voy a generar una horizontal. Evidentemente, esa horizontal debe de tocar nuestro punto D. Entonces, aquí nada más como referencia, estoy trazando una horizontal. Y ahora sí, voy a graficar o voy a trazar mi vector o nuestro vector relativo, ¿vale? Específicamente, este vector, nada más denme un segundito. Sí, es de 77 grados. En este caso lo voy a mandar en el tercer cuadrante para que corte precisamente nuestra horizontal. 77 grados. Proyecto, en este caso. Punta de la resultante con punta del último término. Este vector que voy a trazar ahorita, ¿sale? Su punta tiene que ir hacia arriba. Este vector se llama D visto desde E, de esta horizontal, son los 77 grados. Y ahora sí, a partir del origen de velocidades, puedo colocar el sentido y la magnitud, ¿vale? La dirección ya la tengo, va totalmente horizontal. Entonces, este vector a 0 grados es el vector velocidad de E, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Denme un segundo. Vale. Entonces, ahora nada más resta precisamente medir. En este caso me piden la velocidad de E, que es esta, es este vector pequeñito que tengo horizontalmente, y la velocidad angular del elemento 4. Por lo tanto, en este caso, regreso a mi hoja de cálculo y voy, voy a volver a trabajar, nada más de un segundo, con el vector velocidad de BB2. Ay, 32.7 centímetros por segundo. Este lo estoy utilizando porque con este vector precisamente comencé a trabajar. Entonces, este vector yo lo dibujé a 10 centímetros. En este caso, voy a medir el vector velocidad de BB4 y voy a medir el vector velocidad de B, respectivamente. Ese vector velocidad de BB4, ¿sale? En este caso, porque le puse BB4, perdón, chavos, estoy muy confundido. Es este vector relativo, perdón, ahorita se los corrijo, es este vector de vista desde E y este vector velocidad de E, ¿vale? Entonces, este vector, se lo voy a tachar, es velocidad de D, vista desde E, perdónenme. Entonces, acá está. El vector velocidad de E, según los datos que yo obtuve, me mide 2 centímetros. El vector velocidad de E. Entonces, aquí voy a anotar 2 centímetros. El vector relativo de vista desde E es este vector de color celeste. Entonces aquí, esto me mide 1.8 centímetros. Entonces, 1.8 centímetros. Nuevamente, sería 2 por 32.7 sobre 10. Este vector velocidad de E lleva una magnitud de 6.54 centímetros por segundo, ¿vale? Hacia la izquierda totalmente. Y el otro es 1.8 por 32.7 sobre 10.
En este caso nos da una magnitud de 5.88, puedo manejarla como 5.9 centímetros por segundo. ¿Por qué medí este vector relativo de visto desde E? Como nos piden la velocidad angular del elemento número 4, el elemento 4 yo lo definí o lo definimos por dos puntos, que es el punto D y el punto E. ¿Qué vector es perpendicular a este radio? Específicamente al elemento 4, pues el vector relativo. De hecho, aquí lo tengo. Vean, ¿vale? Entonces, si aquí despejo, digo que la velocidad angular de 4 es el vector relativo sobre el radio de D a E. Ese vector relativo tiene una magnitud real de 5.9 centímetros por segundo y el radio de D a E, hasta el dibujo, de D a E 5.5 centímetros. Por lo tanto, la angular de 4 es de 1.07 radianes por segundo. Ojo, esta es la magnitud precisamente hablando de la velocidad angular. ¿Cómo voy a determinar su sentido? Dependo de mi gráfica. En este caso, este vector, déjenme ponerle un poquito de zoom a mi cámara. Este vector, si observan, este vector sale hacia arriba. ¿O por qué salió hacia arriba? Por la ecuación que yo estoy proponiendo, porque yo propuse precisamente, en este caso, que mi resultante es D. Entonces este vector sube, ¿vale? A 77 grados. Por lo tanto, si utilizo mis dibujos que hice aquí, es este vector. Este nunca va a existir para ese instante. Por lo tanto, la velocidad angular del elemento 4 lleva un sentido horario, ¿vale? Entonces, en este caso, nada más coloco el sentido de rotación, ¿va? Y de esa manera terminamos precisamente ese problema. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, los Yo tengo escucho. una, profe. Dime. Es más que nada, por ejemplo, es que en otros ejercicios en la gráfica, ya de los Ujú, vectores, más que nada, ujú. el punto de origen, por lo general, era uno solo, en teoría. Bueno, obviamente en los anteriores era uno, referido a los eslabones. Ajá. Pero aquí mi duda es, ¿por qué todos lo referimos a C? ¿Es porque del propio mecanismo, por así No, decirlo, no, no, no. todos los vectores van dentro de C, del eslabón 3, que está referido a un No, fijo que sería C? no, no, no. Aguántame tantito. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí tú observas el punto A. Este punto A es el par cinemático que une a la manivela 2 con el fijo, ¿vale? Aguas. 2 con el fijo. El punto C es el par cinemático que une al balancín 3 o a la guía 3 con el fijo. En este caso, el elemento 5, aquí si lo quieren ver así y si lo quieren colocar adelante, yo no tengo ningún inconveniente. Ustedes ya saben que entre 5 y 1 existe otro par. Ese par se llama par prismático. ¿Por qué? Porque la corredera nada más desliza o nada más se traslada. Por lo tanto, ese punto F sería precisamente otro par cinemático que estaría relacionando el elemento 5 con el fijo. ¿Si estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sí. Ok. Si me voy a mi gráfica, por ejemplo, el elemento 2. El elemento 2 está definido evidentemente por dos puntos. Un punto va a estar en el origen. ¿Por qué? Porque en el origen está precisamente nuestro eslabón fijo. El par cinemático que une al punto B con el fijo se llama par A. No sé si me explico. Sí, bueno, Esto sería como que viéndolo por lados, ¿no, profe? Del lado de la derecha exactamente. sería Así es. la conexión de A con B, y de Así la es. izquierda ya sería todo de C con B por Exactamente. su lado, ¿no? Lo que pasa que sigue siendo esto en mi elemento fijo. El elemento fijo sigue siendo el punto. En este caso específico, yo coloqué estos pares, por ejemplo, el punto C. ¿Por qué razón? Porque el elemento 3, ¿cómo se une al fijo? Mediante un par cinemático, que es el par C. No sé si queda claro. Sí, eso Haz me de, había confundido porque estaba referido de la velocidad de B2 a C, pero ya me acordé que por así decirlo es por lados,
de la Ajá, flecha. exacto, así Ya, ya, es. ya. Por cada vector te representa un eslabón, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ese eslabón forzosamente debe de tener los mismos puntos que están aquí en tu dibujo, los mismos puntos yo los puedo representar aquí. Ojo, nada más o generalmente, bueno, son malas mañas, llámenle así si quieren, nada más pinto los puntos que realmente me van a utilizar. Los otros los puedo pintar, pero de por sí creo los estoy confundiendo o se me están confundiendo. Entonces, ¿para qué les lleno todo esto de puntos? Porque, por ejemplo, yo puedo ponerles aquí el punto E. El punto F que yo les comentaba, que debería estar aquí, déjame pintarlo aquí abajito. Este puntito F, yo lo puedo ubicar también aquí en el origen, pero es ponerles más cosas que los van a distraer. Entonces, por eso ya no quise meter más detalles, pero los puedo meter si gusto, sin problema. Ok, perfecto, ya quedó. Gracias. Vale, ya estás. ¿Más dudas? Si es que las hay. Yo tengo una, profe. Dime. Cuando estamos analizando la corredera, siempre, Ujú. bueno, en estos casos nada más lo utilizamos como un J2. En estos casos, No, espérame tantito, aguántame tantito. dígame, sí. ¿A cuál corredera? Porque aquí nada más tengo una corredera, que es esta. Con deslizamiento, perdón. Ok, aquí como tal no hay corredera. Aquí la variante que se puede decir o que generalmente yo hago, déjame, es que quiero ver, a ver si se alcanzan a ver los dos dibujos ahí. Por ejemplo, ahí si ustedes recuerdan un poco cuando les comencé a explicar toda esta cosa. Por ejemplo, yo aquí tengo esto, que es el elemento 3, perdón. Sí, 3. Pero, si yo aquí coloco una corredera, esta corredera, evidentemente, ahora déjame llamarle el 4, no pasa nada. Y por aquí voy a tener otro eslabón, que es el elemento 2. ¿Sale? Ojo, en este caso, o bajo esta configuración aquí en el dibujo de abajo, todos son J1. Aquí tengo un J1 entre 1 y 2. Aquí tendría un J1 entre 2 y 4. Aquí tendría un J1 entre 3 y 4. Y finalmente aquí un J1 entre 1 y 3. ¿Sale? Todos son J1. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes recuerdan, en este caso, este sería nuestro punto B. Si yo trabajo como este problema, el dibujo que ahorita estoy realizando para ustedes, ese punto B yo lo llamo punto triple. Pertenece a 2, pertenece a 3 y pertenece a 4. Generalmente lo que yo recomiendo es eliminar al elemento 3. Si yo, bueno, al elemento 4, perdón, es que aquí como ya alteré, ¿cómo se llama? La numeración, por eso me estoy confundiendo mucho. Entonces, en este caso voy a eliminar a esta corredera, hijo, ¿vale? Y si yo retiro esta corredera, llego a esto. Ajá, justo lo que puso abajo en el punto B que pertenece a 2, 3 y 4, justo para allá iba mi pregunta, que con esas, Dale. bueno, quitando 4, ya de 2 y 3 ya podemos sacar nuestra ecuación. Ok, va. Entonces ya Sí, quedó. de hecho, por eso aquí ya no se las escribí. ¿Por qué? Porque ya, te digo, estoy tratando de ahorrarme algunos pasos. Pero en este caso, por ejemplo, nada más tendríamos un punto doble, el punto B. Bajo el dibujo original, el punto B, que es este puntito, pertenece al elemento 2, pero se mueve también respecto del 3. Por eso yo lo puedo representar de esta forma. Entonces, de este lado, calculo la velocidad de BB2. Entonces, el punto B, cuando yo estoy o nosotros estamos parados sobre el elemento 3, voy a tener dos vectores. Uno que sería perpendicular a 3, que evidentemente se llama velocidad de BB3, y el relativo. ¿Cómo se mueve ese punto B? Suponiendo que la guía esté fija. Por esa razón, utilice esta ecuación. Les digo, por ahí, les digo, no sé si sé de este grupo, por ahí alguien me dijo, oye, ¿me ayudas con la ecuación? Yo no tengo ningún problema en ayudarlos. Simplemente ahí lo que yo necesito o
pretendo que ustedes desarrollen o ejerciten, mejor dicho, no desarrollen, es ejercitar, es precisamente esto. Porque esta ecuación, alguien de ustedes puede decir, ni más, yo no quiero trabajar como trabajó este güey, yo la quiero plantear desde otro punto de vista. Yo puedo plantearla de esta forma y no hay ningún problema. Ahorita en velocidades pueden trabajar indistintamente, sin problema, no hay ninguno, ¿vale? La gráfica es exactamente la misma. ¿Quién es el vector o qué es lo que va a cambiar o qué distingue una gráfica de otra? Lo único que va a distinguirse es este vector. Estos dos, que este que es BB3 y este que es BB2, van a ir hacia arriba con la misma inclinación. Este vector lo único que va a cambiar es la punta de flecha. En lugar de ir hacia arriba, este tendrá que ir hacia abajo, pero no pasa nada. Es exactamente lo mismo, sin ningún problema. Les digo, yo generalmente les sugiero y se van a dar cuenta el por qué. Yo siempre sugiero y recomiendo siempre fijar la guía. No hay ningún problema. Porque si ustedes fijan la guía en aceleraciones, ahí aparece precisamente un término. Ese término se llama aceleración de Coriolis. Si fijan la guía, si ustedes dicen, es que qué flojera meter el vector de aceleración de Coriolis, entonces si yo trabajo de esta otra forma, aquí mi ecuación sigue estando incompleta. ¿Por qué? Porque esta ecuación referida hacia aceleraciones también debería de incluirse el fenómeno de aceleración de Coriolis. Pero no me quiero adelantar. Te digo, ahorita en velocidades pueden trabajar con cualquiera de las dos. Siempre referido hacia, puede ser el punto o en su defecto, el eslabón donde se desarrolla movimiento plano general. ¿Vale? Queda claro. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Profe, Mande. no es de como tal de este ejercicio, sino del que puso, bueno, de las aceleraciones, el primero, que estaba queriendo sacar la velocidad, las velocidades, pero me confundí porque cuando quería sacar la velocidad de V3, ya no sé. Espérame, aguántame tantito. Sí. Si te refieres a las de velocidades, Ajá, bueno, es que puso perdón, las aceleraciones. Ajá, y dijo que Ok. calculásemos las velocidades. Ujú. Dale. Yo me confundo a veces hasta para poner V3 porque ya no sé si para poder decir qué velocidad de V3, bueno, cuál será la velocidad de V3, debo de poner V fijo, por así decirlo, o No, D. no. Aguanta. Lo que pasa que son dos temas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque aquí, casualmente, este punto, ¿sale? Aquí se lleva a cabo deslizamiento relativo. ¿Sale? Para cálculo de aceleraciones, evidentemente yo voy a comenzar y debo de comenzar con mecanismos sin deslizamiento. De los mecanismos básicos que vi con ustedes, el 4 barras, precisamente o propiamente dicho, es un mecanismo que no tiene deslizamiento relativo y mucho menos deslizamiento absoluto. ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente aquí no tenemos correderas. Acuérdense, si no tenemos correderas, ¿sale? Es un mecanismo sin deslizamiento, por lo tanto aquí el movimiento plano general lo desarrolla el acoplador. No sé si notas la diferencia. Aquí hay una distancia, hay un elemento o un eslabón. Por lo tanto, la ecuación que tú vas a ocupar la debes de plantear sobre estos 3 puntos. Puede ser BC o puede ser de B a D o de C a D, la que tú gustes y mandes. Por ahí yo ya les dije más o menos algunos trucos de cómo ustedes la pueden plantear. Generalmente yo recomiendo que utilicen los puntos que sepan más o menos o se imaginen más o menos cómo se mueven. En este caso, yo te recomendaría que trabajaras con el punto B y el punto D. ¿A cuál vas a dejar fijo? Depende mucho cómo tú plantees tu ecuación. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, te lo voy a pintar aquí con... Es más, dame un segundo. Donde tengo una hoja limpia, acá está. Por ejemplo, referido a ese problema que me pregunta su compañero, en ese caso, por ejemplo, ¿qué opción puedo tener? Por una, la velocidad de B es igual a la velocidad de D más la relativa de B vista desde D. Esta es una opción. Segunda opción, puedo trabajar y decir que la velocidad de D es igual a la velocidad de B más la relativa de D vista desde B. ¿Sale? Ojo, chicos, chicas, ¿por qué no utilizo el punto C? Porque no Porque conocemos está nada dentro de él del como eslabón tal. 3. Una, sí, claro, está dentro del elemento 3. ¿Lo puedo utilizar? Sí, sí lo puedo utilizar. No es recomendable, ¿por qué razón? Porque yo no sé cómo se mueve el punto C. ¿A dónde voy? Por ejemplo, déjenme pintárselas ahorita con otro color, no pasa nada. Una tercera opción es válido si alguien por ahí me dice, oye, yo quiero trabajar con el punto C. Dale, yo no tengo bronca, ¿vale? Y evidentemente esta la pueden ustedes cambiar. ¿A qué me refiero con cambiar? Pueden ustedes pintarla de esta forma y es exactamente lo mismo. O en su defecto, una cuarta o quinta opción, como las quieran numerar, pueden ustedes trabajar de esta manera. Ojo, eso es lo que quiero precisamente generar en ustedes, que saquen todas sus dudas para yo poderles explicar. Ojo, ¿por qué yo no puedo trabajar con estas últimas 4 opciones? Si se dan cuenta, todo el elemento 3 desarrolla plano general. Sí, todo. Todos los puntos que están sobre el elemento 3 de igual forma desarrollan plano general. Primer pregunta, ¿estas ecuaciones están bien planteadas? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No sé si queda clara la pregunta. Sí, queda claro, profe, pero ando pensando. Dale. Esa es una. 2, ¿con cuál ecuación pueden ustedes o deben ustedes trabajar? Esa sería la segunda. Bueno, deberíamos trabajar con la de la velocidad de B igual a la velocidad de C, porque ya conocemos en sí cómo se va a mover B, porque Esta. tenemos su dato de entrada, sí. Ok, Podríamos vale. hacerlo y tenemos unas distancias que son constantes en este caso. Perfecto. Bien, entonces, aguántame ahí tantito, hijo, ¿vale? Entonces, por lo que entendí, tú dices que podemos trabajar con esta, ¿cierto? Sí, Va, ya está. Ahora, por ejemplo, yo aquí tengo el punto B, aquí tengo el punto C y de este otro lado tengo al punto D, ¿vale? Si ustedes observan y si recuerdan, cualquiera de estas ecuaciones, la que ustedes gusten y manden ver, los dos primeros miembros de mi ecuación se llaman velocidades absolutas, ¿cierto? Y los últimos términos o el último término es la aventada velocidad relativa. ¿Sopas? El vector velocidad de B, chicos, ¿cómo lo represento? debería ser perpendicular a la trayectoria Ajá, que tiene respecto a 2, porque al no tener perfecto. un desplazamiento, por así decirlo, ya sabemos cómo se va a mover. Vientos. Y Ya el de estás. D va a ser lo mismo respecto a 4. Aguántame. Tú me dijiste que Ah, esta, bueno, ¿eh? sí. Es que ahí va mi detalle que no sabemos cómo Échale. se va a mover C. Entonces, por eso Exactamente. no las podremos utilizar. Exactamente. Bien. Por esa razón y por lo que está ocurriendo ahorita, chicos, y de hecho agarré el comentario de su compañero precisamente para demostrarles esto, yo no recomiendo que utilicen estas que tengo en color rojo. ¿Por qué? Porque no nos imaginamos cómo o de qué forma voy a poner el vector velocidad de C. Acuérdense, el vector velocidad de D, y como bien lo decía ahorita su compañero, va a ser perpendicular, ¿sale? Al eslabón número 4. Por aquí, déjenme trazárselos más o menos, por aquí tenemos al elemento 4, va a ser perpendicular. Y este vectorcito velocidad de B lo estoy marcando perpendicular al elemento 2. ¿Sí me explico?
el vector o el punto C no sabemos precisamente cómo se está moviendo. ¿Sí me explico? Por esa razón yo no recomiendo que utilicen el punto C. Por eso siempre les comentaba, o generalmente siempre yo les digo, chicos, chicas, siempre utilicen los puntos que tengan más o menos la idea cómo se mueven. Oye, pero ¿por qué el elemento 2 se mueve así? Por la velocidad angular que nos están dando de entrada. ¿Vale? Oye, pero ¿por qué el punto D se mueve así? Como tengo un punto fijo aquí, evidentemente esto también va a rotar, ¿vale? Por lo tanto, rote hacia la izquierda o rote hacia la derecha, este vectorcito siempre va a ser perpendicular al elemento 4. ¿Sí queda claro? Ahora, si ustedes quieren, ahí ya es decisión de ustedes, ver específicamente cómo se va a mover o cómo se mueve el punto C, tendremos que hacer uso precisamente de algo que se conoce como centros instantáneos de rotación. En este caso, chicos, chicas, me creerían que por aquí abajo va a estar el centro instantáneo de rotación. Si yo trazo este radio del CIR hacia el punto C, ¿sale? Voy a trazar o puedo en este instante colocar precisamente el vector velocidad de C. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué hubiese pasado si yo desde un inicio les digo, ¿qué creen, chavos? Chicas, el vector velocidad de C se mueve de esta forma. Aquí vas a decir, oye, ¿de cuál fumaste, no? ¿O por qué? ¿Sí me explico? Muchos o muchas personas lo que siempre, o el error que frecuentemente me dicen, oye, es que el vector velocidad de C va a ser perpendicular al segmento BC o al segmento CD. Ojo, si yo aquí trazo este vector, evidentemente aquí tengo el punto B, este es punto C y este es el punto D. Si yo trazo este vector de esta forma, este vectorcito que estoy pintándoles aquí, yo lo pudiese llamar B visto desde D. ¿Por qué es un vector relativo? Porque todos estos puntos sobre esta barra se están moviendo. Por esa razón se dice que es un vector relativo. Si la coloco en este punto, nuevamente, puedo llamarle C visto desde B o en su defecto C visto desde D. Nuevamente, ¿por qué? Porque se siguen moviendo estos puntos. ¿Sí me explico? Por esa razón, y regresando a la pregunta que por ahí me hace su compañero, yo soy de la idea que siempre planteen su ecuación con puntos que sepan cómo se mueven más o menos. ¿Sale? Si no los conocen en su totalidad, vean, se los explico de otra forma para que quede un poquito más claro. Vean, déjenme pintar la ecuación. También esto es válido. Algunos compañeros míos, profesores también, que seguramente les dieron clase, no sé, lo explican de esta otra forma. Por ejemplo, vean, esta ecuación o estas dos ecuaciones que estoy pintando aquí son válidas, ¿vale? Un vector sabemos que tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. ¿Qué es la magnitud, chicos? ¿Cuánto mide ese vector? La dirección, ¿con qué inclinación, con qué ángulo pasa ese vector? Y el sentido, precisamente, es la punta de flecha, ¿vale? Entonces, del vector velocidad de B, nenes, ¿qué conocemos o qué podemos conocer de este problema? Los tres. Los tres, magnitud, dirección y sentido, en ambos casos. Ahí está. Del punto D, ¿conocemos magnitud? Vamos a analizar primero la ecuación de arriba. No conocemos la magnitud. No conozco magnitud. ¿Conozco dirección? Sí, la podemos Sí, conocer. perfecto. Sentido, no. ¿Sopas? Vector relativo, magnitud, no. Dirección, sí. Sentido, no. Aquí quiero que ustedes caigan en cuenta de algo. ¿Ya se dieron cuenta, chicos, chicas, que tienen algo en común? De los tres vectorcitos, conocemos la magnitud. La dirección, perdón. ¿Sale? Por lo tanto, puedo utilizar esta ecuación sin ningún problema. Veamos con la otra. Del vector velocidad de C, ¿qué conocemos? Nada. Nada. Nada.
¿Ya vieron? De este vector relativo no conozco magnitud, sí puedo conocer la dirección y no el sentido. Aquí quiero que se den cuenta, no hay nada que los relacione. ¿Sí me explico? Por esa razón, esta ecuación no la puedo utilizar. Esa es otra forma, se puede decir así, que ustedes pueden como que ir practicando para ver con qué ecuación les conviene trabajar. ¿Sí queda claro? Bueno, para el compañero que me hizo la pregunta. Sí, profe, ya más claro, ¿Sí? agradezco. Va, ya estás. ¿Alguna otra duda? Nenes, nenas. Ahorita no, profe, toca echarte la Todo bien, profe. Yo tenía Vale. una, por favor. Dime, ¿qué onda? Te escucho. Nada más quería ver si se podía, por favor. Si me podría mostrar sus últimos cálculos, por favor. ¿De cuál? Cuando se ¿De este sacó la problema? velocidad de vista desde E. Déjame tomo una screenshot, por Ujú. favor. Dale, muchas gracias. Va. ¿Algo más, chicos, chicas? Ok. Por mi parte, todo bien, profe. Va, pues nenes, nenas, si ya no hay dudas, si ya no hay más preguntas, pues por mi parte el día de hoy es todo. Aquí lo voy a parar. Comentaba su compañero de los problemas estos, los últimos que subí, creo que los subí ayer, si no mal recuerdo, de estos, ¿vale? Ahí yo recomiendo, y por eso se los comenté ahí en Classroom, yo recomiendo que resuelvan velocidades. ¿Por qué? Porque para que yo o nosotros podamos trabajar las aceleraciones, dependo o dependemos precisamente de las velocidades. Por esa razón, no pasa nada. Si no lo quieren hacer, si no, o tienen flojera, o de plano, no, ¿cómo se llama? No les da tiempo. Lo que ustedes me quieren decir, no hay cohete. Yo lo voy a hacer, pero para que ustedes precisamente se den cuenta. Aquí necesito, yo lo que quiero lograr con ustedes, que utilicen precisamente el método de la imagen, que ustedes agarren mayor habilidad para que el problema, cualquiera que este sea, vean, esta es una chulada, precisamente ustedes lo pueden resolver de manera confiable y rápida, ¿vale? Si no, vamos a perder demasiado tiempo. ¿Sopas? Pero les digo, no pasa nada. Si no, de todas formas, la siguiente clase yo les explico velocidades, nada más que sí se las voy a explicar un poco más rápido.